Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Buenos días, tengan todos, qué gusto verles, saludarles. Hace un ratito que no tenía el privilegio de compartir desde este púlpito, me da gusto verles y poder en esta mañana compartir de su palabra del Señor. Veníamos hablando los domingos anteriores del Evangelio de Juan. Sin embargo, el día de hoy quisiera hacer un paréntesis, esto es, salirnos un momento del Evangelio de Juan para hablar una verdad muy importante. Hay un sentir en el corazón de algunos de nosotros de la necesidad de entender la verdad que vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de la diferencia entre saber y conocer, o la diferencia entre saber y poner en práctica. Quisiera que me acompañe, si trae su Biblia o en la pantalla, donde usted guste, al libro, a la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 1, desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Santiago tiene una verdad muy interesante, está corrigiendo varias cosas en la práctica de la vida cristiana de algunos. Y bueno, esta verdad es la que nos ocupa en esta mañana. Dice el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Como te decía, el título de la enseñanza y este pasaje que vamos a estar considerando en esta mañana, aprendiendo, el título de la enseñanza es la diferencia entre saber y conocer, o entre saber y hacer. Ahorita te explicaré por qué. Hagamos una oración, pidámosle al Señor que nos hable con su palabra en esta mañana. Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos, por la oportunidad de abrir tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos ayude, para que nuestro saber se transforme en un hacer. Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, aquí vemos a Santiago preocupado por los cristianos. ¿Por qué? Porque definitivamente, si tú lees la epístola de Santiago, te vas a dar cuenta que Santiago está corrigiendo varios problemas de la vida cristiana, varios problemas en aquellas personas que se acercan a Dios. Los que se acercaban a Dios, los que tenían la costumbre de reunirse a escuchar la palabra, tenían un problema que Santiago estaba corrigiendo con la enseñanza que hoy nos vamos a hablar. Él está haciendo una distinción entre lo que produce en nosotros el Evangelio cuando lo oímos y cuando lo practicamos. Hay una gran diferencia entre oír, entre saber y entre practicar. Y Santiago está dedicando algunas líneas de su epístola para hacernos ver esa diferencia, utilizando algunos ejemplos que ahorita vamos a meditar. Pero bueno, él dedica este momento y atrae nuestra atención a eso. No es lo mismo saber la Biblia que practicar la Biblia. No es lo mismo
que tú conozcas el Evangelio a que tú vivas el Evangelio. Hay una gran diferencia. Y vamos pues a retomar versículo a versículo lo que Santiago nos está queriendo decir. En primer lugar, dice en el versículo 21, nos dice él: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago lo que hace es darle a la verdad de la Biblia un valor que nosotros debemos darle. Santiago no está diciendo que no vale la pena conocer la palabra de Dios. Santiago está poniendo en un lugar muy alto y dándole un valor muy adecuado a lo que puede hacer la palabra de Dios en tu vida y por tu vida. Santiago está diciendo que la palabra de Dios tiene un poder especial para salvar las almas, para transformarlas, para cambiarlas por completo. La Biblia, la palabra que Dios habló, tiene ese poder y Santiago le está dando ese lugar. Hay personas que no se dan el tiempo de aprender y memorizar la palabra de Dios. Hay personas que pueden ir domingo a domingo a una iglesia, escuchar un sermón, entender algunas cosas y ni siquiera tomarse la molestia de apuntar qué texto de la Biblia se habló esa mañana, recordarlo entre semana, apuntarlo por ahí, traerlo a la mente y recordar: oye, ¿qué nos habló el Señor hace el domingo pasado? ¿Qué nos habló? Fíjese que como pastor a veces tengo la práctica, sobre todo cuando no estoy en una reunión o no puedo estar y predica alguno de nuestros hermanos. Oye, ¿qué tal estuvo la palabra? No, muy buena. ¿De qué se trató? Ah, caray, ya no me acuerdo. Bueno, por favor dime qué versículo base ocupó el hermano. Mira, espérame. Estaba... y no se acuerda. ¿Sabe que ese es un vicio entre muchas personas que se acercan a Dios? Dios pone a hombres y a veces a maestros, maestras a preparar un sermón, una enseñanza, y todo se nos sirve ya, como se dice coloquialmente en nuestro país, peladito y en la boca. Alguien prepara un sermón, prepara un tema, selecciona los versículos, los ejemplos, las reflexiones y las pone delante de usted, y pudiera ser el caso de que usted o está muy distraído o tiene la mala costumbre de no tomar nota, de no apuntar, de no fijar su atención correctamente y de no memorizar, y por lo tanto la palabra de Dios en su vida será el resultado natural de eso será que la palabra que usted escucha no sirva absolutamente para nada. El Señor Jesucristo lo describe así en la parábola del sembrador. Hay una semilla que siembra el sembrador, que cae junto al camino sobre las piedras, y que las aves vienen y se la llevan inmediatamente. Lo que el diablo está interesado en hacer es que usted la palabra no le sirva absolutamente para nada. Un creyente, una persona que va a una iglesia y que no toma nota de lo que se habla, no memoriza, no trata de sacar una síntesis de la verdad que se habla, es esa semilla que cae junto al camino. Viene el diablo, se la quita y no le sirve para nada. La palabra no le transforma porque no penetra. Una semilla que no penetra en la tierra jamás va a dar una planta. Así, la palabra de Dios, si no penetra en tu corazón, en tu entendimiento, no va a producir en ti absolutamente nada. Bien, lo primero que está haciendo Santiago es decir que tenemos que darle un valor adecuado a conocer la verdad de Dios, inclusive entender las consecuencias que corremos de que la verdad de Dios no aterrice en nuestras vidas y en nuestro entendimiento, no se quede ahí. Fíjate, uno de los profetas, el profeta Oseas, me voy a salir un poquito del pasaje de Santiago, ahorita regreso a Santiago, pero quiero tomando esa verdad que habla Santiago, irme a verlo desde el punto de vista negativo. ¿Qué pasa si la palabra de Dios yo no la tomo y no la memorizo, no la aprovecho, no la recuerdo en la semana y no la aplico a mi vida?
¿Qué es lo que pasa? Bueno, no va a producir ningún fruto, no me va a hacer nada, absolutamente. Es como si tú te recomendasen unas vitaminas que son buenísimas. Tú te vienes sintiendo mal, andas con el hierro muy bajo, andas con las defensas muy bajas, y una amistad te dice: ¿sabes qué? Te veo todo paliducho, todo debilucho, tómate estas vitaminas. Y tú vas, compras las vitaminas, las pones en tu mesa, pero no te las tomas. Pero ya te las compraste, ahí las tienes, pero no te las tomas. Te pregunto, ¿qué van a hacer por ti esas vitaminas? Nada. Bueno, es lo mismo que pasa con un cristiano. Cuando llega a una iglesia, uy, qué bien, qué bonito está eso, me voy a comprar una Biblia. Se lleva su Biblia y sabe que nunca la lee en la semana. Ni siquiera el pasaje que ocupó el hermano el domingo para recordarlo a media semana. Te pregunto, ¿qué va a poder hacer esa Biblia por ti? Nada. O sea, la palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Si la lees, si la meditas. El Salmo 1 dice que es bienaventurado el que la medita de día y de noche. Si tú tienes una Biblia que esté muy bonita, tiene paz, tiene esas pastas de piel, letra grandísima, concordancia, ayudas. Oye, qué padre Biblia. Sí, pero si no la lees no sirve para nada. Si no la meditas no sirve para nada. Bien, me voy un momentito a lo que el profeta Oseas está diciendo respecto de retener la palabra. El profeta Oseas describe un mal en el pueblo de Dios. Oseas 4, versículo 6 dice, él lo dice en una lamentación, hablando él por Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué está diciendo Oseas? Oseas está diciendo que un pueblo que Dios se planteó rescatar, ayudar, hacerlo crecer, traer muchas bendiciones, hacerlo especial, llenarlo de dicha de muchas maneras. Dice el pasaje, fue destruido. ¿Cuál fue la razón? Se volvió un pueblo ignorante de la palabra de Dios. No la conoció, o si la conoció la olvidó, o si la escuchó no la retuvo. Porque tú sabes que ellos tenían sinagogas, ¿verdad? Tú sabes que ellos tenían un templo. Ahí cada día de reposo se leía la verdad del Señor, se leía de una u otra forma. No era un pueblo que no hubiera escuchado la palabra de Dios. Era un pueblo que no retenía la palabra de Dios, que la tomaba en poco, que no la aplicaba en sus vidas y que por lo tanto le vinieron consecuencias. Su ignorancia, o sea, era un pueblo, y te repito, era un pueblo al que Dios quería hacerle el bien, como Dios quiere hacernos bien a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene un plan y un propósito para con cada uno de nosotros, para con nosotros y para con nuestros hijos. Definitivamente Dios está determinado a hacernos el bien, como estaba determinado a hacerle el bien a Israel. Oseas dice que ese pueblo no recibió el bien porque era un pueblo que no puso atención. Su ignorancia le llevó a la desobediencia o le llevó al pecado. Su pecado le llevó a la destrucción. Perdón. No retuvo la verdad. Y esa ignorancia, repito, le llevó a la desobediencia. Su constante desobediencia le llevó a la destrucción. Amado, exactamente es lo que le pasa a nuestras vidas si nosotros ignoramos la palabra de Dios. Nuestros hijos pueden crecer en una iglesia. Tú y yo podemos vivir un matrimonio acercándonos domingo a domingo a una iglesia. Eso no va a traer la bendición sobre nuestras vidas. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, nuestra ignorancia nos va a llevar a desobedecer a Dios, y nuestra desobediencia nos va a llevar a la ruina. Por eso fue destruido Israel. Entonces,
regreso a lo que estaba diciendo Santiago. Santiago estaba diciendo que la verdad es muy importante y la verdad puede transformarnos. Hay una exhortación en el libro de Efesios, nos advierte, en el Nuevo Testamento hay una advertencia que nos dice que no seamos ignorantes. Efesios 5:17 nos dice que procuremos no ser ignorantes. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? La palabra insensato, una de sus sinónimos del griego, es precisamente la ignorancia. Una persona nos está diciendo, ok, usted está buscando a Dios esta mañana, usted quiere la bendición de Dios. Bueno, la respuesta de Dios es: no sea usted un ignorante, no ignore las verdades, no olvide las verdades, sino vuélvase entendido de qué es lo que Dios quiere para con usted, ¿ok? Lo cual se consigue forzando a su memoria a retener. ¿A cuántos de los que están aquí presentes los pusieron a hacer alguna vez planas en su escuela? Levanten su mano, por favor. Levanten su mano, bien alta, con orgullo. ¿Para qué cree usted que lo ponen a hacer planas en la escuela? Para recordar. No debo de aventarle el borrador a mis compañeros, no debo de, en fin, para recordar. Bien, lo primero que quiero decirle esta mañana es que usted quiere que la palabra de Dios le aproveche. Haga un esfuerzo por recordar la palabra de Dios. Apunte, recuerde, lea, porque al final de cuentas la Biblia tiene un poder. Le leo 2 versículos rápidamente, solamente para tener claro. El que nosotros recordemos la palabra de Dios nos hace estar expuestos ante el poder de la palabra de Dios tiene para transformar y para darnos vida. Romanos 1, versículos 15 al 16. Dice, es Pablo el que habla y dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, el evangelio tiene el poder para transformar su vida. Así, Pablo decía: yo no siento ninguna vergüenza del mensaje que Dios me dio a compartir, porque yo he visto cómo ha transformado a muchísimas personas. Amado, yo he visto cómo el evangelio ha transformado a muchísimas personas. Puede transformar su vida, y va a transformar su vida en la medida en la que usted retenga el evangelio, en la medida en la que usted atesore el evangelio. Si usted es de esas personas descuidadas, que escucha la palabra, pero que la ignora a los 5 minutos que deja usted el lugar, que no apuntó, que no recordó, el evangelio no va a hacer nada por usted. Sin embargo, si usted es una persona que toma el evangelio y le da el lugar, le da el valor, el evangelio tiene el poder de transformar su vida. Tiene el poder, fíjese, otro pasaje, Hechos 20, versículo 32, nos dice que ese evangelio tiene el poder de hacer de preservar lo que Dios hace y de hacer que crezcamos. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Fíjese, Pablo se estaba despidiendo de un grupo de creyentes. Les va a decir: ustedes ya no van a volver a ver a su pastor Pablo. Nos vemos. Me despido. Ha de haber sido una cuestión muy triste. Les dice: pero ¿saben qué? No tienen nada de qué estar tristes ni nada de qué preocuparse, porque les dejo la palabra de Dios que ha sido compartida. Dice: medítenla, confíen en ella, practíquenla, y esa misma palabra tiene el poder para guardarlos y seguir haciendo que ustedes crezcan y avancen, que sus vidas sigan cambiando, que sus vidas se sigan transformando, que sus vidas sigan dando fruto. Trátenla bien, atesórenla, guárdenla,
Y esa palabra por sí misma hará que ustedes sigan creciendo. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Bien, entonces ahora sí regreso a lo que está diciendo Santiago. Santiago está diciendo: recibamos el Evangelio con el respeto, con la mansedumbre que se merece, tratémoslo como lo que es, una verdad que viene desde el cielo. No es un mensaje de un político. Si estuviera hablando el político que más te guste, no voy a hablar mal de ninguno para no caerte mal. Pero si estuviera hablando de un político que te cae mal, bueno, está bien, no le hagas caso. Pero es Dios el que está hablando. Es Dios el que está trayendo un mensaje a tu vida. Entonces Santiago dice: recíbelo como lo que es y atesóralo como lo que es. Si lo atesoras como lo que es, tiene el poder de transformar tu vida, tiene el poder de cambiar tu carácter, tiene el poder de moldear todo lo que tú eres, de darle dirección a tu matrimonio, de darle dirección a la relación que tú tienes con los demás. Si tú lo tratas como un mensaje divino, ese mensaje tiene el poder para transformarte. ¿Sí? Vuelvo a mi ejemplo de las pastillas. Esas vitaminas que te dije hace un momento son buenas, pero solamente tienes que darles el lugar que merecen. Tómatelas todos los días, tómatelas al momento que les toca, dale el tiempo, el momento y el lugar, y entonces harán algo bueno por ti. Bueno, así igual, dale lugar al Evangelio, dale lugar a la Biblia, trátalo como tal, y entonces hará algo por ti, algo diferente. Bien, paso a lo siguiente que está diciendo Santiago. Santiago está viendo otro problema. Está viendo el problema de un grupo de creyentes que cuando reciben el Evangelio se conforman con guardarlo en su mente. Ya no estoy hablando de aquellos que tratan el Evangelio con descuido. No estoy hablando de aquellos que estaba hablando hace un momento, que escuchan y se les olvida y ya no. Llegaron tarde, se fueron temprano y se les olvidó. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro grupo. Tienen otro problema. Escuchan el Evangelio, les parece bien. Dicen: oye, qué bueno está esto, qué buenas verdades. Se sienten bien al escuchar el Evangelio. Es más, lo aprecian, lo memorizan. Y ese memorizar el Evangelio, ese saber el Evangelio, les hace caer en otro error que cometen los creyentes. Les hace entrar en una falsa seguridad en la que caen muchos creyentes. Se saben la Biblia, pero no viven la Biblia. Conocen la Biblia, la pueden conocer de memoria, se la pueden saber de memoria, pueden saber las verdades fundamentales del Evangelio, y no solo las verdades fundamentales, sino tesoros escondidos en cuanto a la práctica, que hablan de la familia, que hablan del matrimonio, que hablan de la relación entre las personas. Las pueden conocer, se las pueden saber, pero no las practican. Eso es el centro del mensaje del cual está hablando Santiago. Vamos a verlo de nuevo. Regresamos a Santiago 1, versículo 22. Santiago 1, 22 dice: bueno, ok, estaba hablando de recibir la palabra. Ok, la recibes. Dice, pero dice el 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿En qué consiste el problema? En que la palabra se recibe con gozo. Es más, ¿qué cree? En la parábola del sembrador hay una segunda y tercera clase de semillas. Otra que cae entre espinos, ¿no? Cuando el Señor Jesús está explicando
la parábola del sembrador dice que la que cae entre espinos se recibe con gozo. Se recibe con gozo. O sea, se le da a lo mejor una atención, produce un efecto, oye, qué bien. Pero al final de cuentas no se pone por obra. Y lo que está diciendo Santiago es que había un grupo de personas, y esto se repite, esto es universal, se repite a lo largo del tiempo y de la historia de la vida cristiana. Hay personas que dicen, no, es la palabra de Dios, la voy a apuntar, la voy a recibir, oye, qué bien está. Es más, si tú eres de esos que estás agradecido con Cristo por el mensaje, por lo que ha hecho, pues dices, oye, es bueno, es para ti bueno escuchar la palabra de Dios. ¿Te agrada escuchar la palabra de Dios? ¿Te agrada escuchar el mensaje que dice que Él salvó a los pecadores? ¿Te agrada identificarte con esos pecadores que han sido rescatados? ¿Te agrada identificarte con aquellas personas que van a ir al cielo y que no se van a perder? ¿Te agrada identificarte con aquellas personas que son herederas de las promesas y del reino de los cielos? ¿A quién no le agrada eso? ¿A cuántos les agrada identificarse con las promesas de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Eso es bueno. Eso es bueno. También es bueno que cuando el evangelio es expuesto y está hablando de un pecado, sentir el dedo de Dios en tu corazón que muestra que estás cometiendo algún error. Es bueno ver cuando se está hablando de la amargura que el Espíritu Santo trata contigo y te hace ver que el amargado eres tú, que el enojón eres tú, que aquella persona de mal carácter eres tú. Sentir el dedo de Dios cuando se expone el evangelio, la influencia del Espíritu, es bueno, es agradable, está bien. Pero lo que está diciendo Santiago es que, ojo, hay un grupo de personas que tienen un problema. Les agrada escuchar el mensaje y sentir esa influencia o sentir esa exhortación, y pasan el buen momento. Saben, no son personas que echen a volar el mensaje. Es más, lo pueden tomar de memoria y lo pueden reproducir. Pueden ir y platicárselo a otra persona, pueden ir a comentárselo a sus hijos, pueden ir a comentárselo a un amigo que va a otra iglesia, pueden comentárselo a un vecino. Lo toman, no lo dejan tirado, pero tienen un problema. Ese mensaje no transforma sus vidas. Se queda en la mente, pero no pasa y no se transforma en una práctica. Y el apóstol Santiago lo compara a una persona que va y se mira a un espejo. Fíjese que hay un comentarista, me gusta mucho, le recomiendo si lo puede usted leer. Hay un comentarista que se llama William Barclay. Dice: recordemos que en los tiempos de Santiago los espejos no eran como los que tenemos ahora. Los espejos que tenemos ahora nos permiten ver de manera perfecta nuestro rostro. En ese entonces eran hechos de metal, y nosotros en ese espejo, en el espejo que había en los tiempos de Cristo, en los tiempos que estaba hablando Santiago, pues tú veías tu rostro, veías el reflejo, pero no lo veías perfecto, lo veías con ciertas imperfecciones. No le hace. De todas maneras, el espejo te decía pues qué defectos había. Si eras una mujer y estabas mal pintada, se veía. O si estabas mal peinada, también se veía. O si tenías desacomodada la vestimenta, se veía. No con claridad, pero te dejaba ver. Dice, pero Santiago lo está comparando a una persona que va, se mira en el espejo, se da cuenta que hay algo que está mal, y luego se da la vuelta y se le olvida que las cosas estaban mal. Imagínese usted que se levanta en la mañana, medio dormido, se ve en el espejo, ve que tiene un gallo ahí parado, pero no se peina, se le olvida el gallo. Entonces se da la vuelta, se va a su trabajo y anda con el gallo por ahí parado. No le sirvió de nada esa experiencia con el espejo, ¿verdad? No le sirvió para nada. O se miró en el espejo, vio la camisa toda torcida, pero no la corrigió, dijo ahorita me corrijo, se le olvida, se da la vuelta, se va y viene su vida, todos están viendo cómo está
toda torcida, están hablando de usted, mira a su esposa ni le plancha las camisas, mira cómo lo manda a trabajar. ¿Por qué? Porque ignoró el momento en el cual usted se estaba viendo en el espejo. Bueno, lo que Santiago está diciendo es que hay un grupo importante de creyentes que les gusta mirarse al espejo, y el espejo es la palabra de Dios. Les gusta mirar lo que hay. ¿Cuánto tiempo pasarán en el espejo las mujeres? ¿Cuánto estima usted que al día una mujer pase frente al espejo? ¿30 minutos? ¿40? Por ahí dicen que 2 horas. De verdad que disfrutan algunas mujeres, la gran mayoría, mirarse al espejo. Es una experiencia importante para ellas. Santiago está diciendo, hay cristianos que disfrutan mirarse en el espejo de la palabra de Dios. Les gusta que la palabra de Dios les estimule, les redarguya, les diga, les revele, les muestre, lo cual está bien, es la función de la palabra de Dios. Pero para ellos esa experiencia no les sirve para nada, porque cuando la palabra de Dios les dice que tienen que hacer algo o dejar de hacer algo, no les aprovecha, no lo hacen. Hay una especie de parálisis, como si que estuvieran cuadraplégicos y solo les dejaran verse en el espejo, pero no tuvieran la fuerza para peinarse o para corregir lo que ven. Les gusta verse, pero no se aplican a dejar que la palabra de Dios les transforme. Fíjese que aquí es donde yo quiero hacer una pausa para hablarle de 2 palabras que había en el griego. Bueno, que existen todavía en el griego, pero en el griego antiguo se usaban mucho. Yo le dije que el título de esta enseñanza era la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Son precisamente esas 2 palabras. La palabra sabiduría viene del griego Sofía, que quiere decir saber, que quiere decir lo que almacenamos en nuestra mente. Tú puedes saber quién es el padre. A ver, dígame por favor, vamos a hacer un examen aquí sencillo, a ver si funcionó la primaria. ¿Quién es el padre de esta patria? Muy bien. De repente sacamos del almacén, de lo que está almacenado aquí, un conocimiento que hace 5 minutos no te servía para lo más mínimo y que probablemente no te va a servir demasiado en el futuro tampoco, pero estaba ahí almacenado, ¿sí o no? Estaba ahí almacenado. Eso es Sofía, conocimiento puro almacenado en la mente. Bien, la Biblia habla de que es bueno tener conocimiento almacenado. Claro que sí, sobre todo cuando se trata del conocimiento de Dios, es bueno tener almacenado conocimiento, siempre y cuando ese conocimiento se produzca en otra cosa. Y para eso se utiliza otra palabra. La palabra es gnosis, que se traduce conocimiento. La diferencia entre Sofía y gnosis, o sabiduría y conocimiento, es que el conocimiento es que aplicas las cosas, que practicas las cosas. Tú puedes tener, con esto quiero llevarlo a algunos ejemplos, déjame darte algunos ejemplos prácticos. ¿Cuántas mujeres que están aquí presentes saben, levanten su mano por favor, que la Biblia les indica que tienen que sujetarse a sus maridos? Levanten su mano bien alto por favor. Bien, la Biblia les indica que tienen que sujetarse a sus maridos. Maridos, ¿cuántos de ustedes saben que deben de tratar
como un vaso frágil a sus mujeres. Levanten su mano. Levántenla, bien. Ok. ¿Cuántos padres que están aquí saben por la palabra de Dios que tienen que corregir a sus hijos? Levántenla bien. Ok. Eso lo sabemos. Con esos 3 ejemplos basta. Muchísimas gracias. Nosotros podemos saber esas 3 cosas. ¿Qué también las ponemos por obra? Es algo muy diferente. ¿Sí o no? Hablando de Sofía, usted está bien informado. Sabe que a su marido lo tiene que respetar y se tiene que sujetar. Llega el marido y le dice: nos vemos a las 4 en tal lugar. Y usted no llegó, porque usted interpretó que podía usted tomar otra decisión. Entonces, usted sabe que se tiene que sujetar, pero le falla el engranaje al momento de practicar, ¿no? Usted sabe. Usted puede ser una persona que hable muy bonito de la palabra de Dios, del amor de Cristo. Sin embargo, al momento de tratar a su mujer con suavidad, como dice la Escritura, como un vaso frágil, sobre todo cuando se equivoca, cuando le quedan mal los frijoles, cuando le quedan sin sal, o no le quedan las cosas bien, o le falló en el mandado, le falla a usted el poner ese rostro amable, apacible, y pone esa cara de ogro que viene arrastrando desde su vida no cristiana, ¿no? Usted puede estar bien informado acá de que la debe de tratar con suavidad. Sin embargo, su práctica no es la que debiera de ser. Hay una diferencia entre lo que sabe y entre lo que practica. Y como vi hace un momentito, hay padres bien informados. Hay que corregir a los hijos. Habría que revisar esa práctica. Habría que revisar si esos padres que levantaron la mano, realmente cuando el hijo hace cosas que no debe de hacer, tienen la firmeza para corregir al hijo cuando debe de ser corregido. También le aseguro que vamos a encontrar diferencias entre lo que sabemos y entre lo que practicamos. Hay una diferencia, le repito, entre Sofía, lo que está almacenado acá, y gnosis, lo que usted y yo practicamos. ¿Sí? Bien. Santiago está consciente de que hay un problema. Está consciente de que hay personas que están recibiendo el evangelio, que se están llenando de conocimiento, que se están llenando de Sofía, pero que se está abriendo una brecha entre lo que saben y lo que viven. Saben mucho, practican poco. Y Santiago dice: cuidado, cuidado, porque ahí hay un engaño. La persona se siente bien porque sabe. Es más, si yo ahorita le digo: vamos a hacer una práctica de ver qué tanta Biblia sabe. Termine usted el versículo por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, ahí Sofía. Sí se sabe en el resto del versículo, ¿no? Se siente bien. Es bueno tener almacenado ese conocimiento. Pero Santiago dice: ojo, ahí hay un problema. Si ese conocimiento, bueno, y el versículo que usted terminó habla de que Dios nos da vida eterna. Usted puede saberse de memoria el versículo sin que usted esté gozando hoy de la vida eterna. ¿Verdad que sí puede pasar? Usted puede saberse de memoria el versículo y usted no estar gozando de la vida eterna. Y ahí hay un problema. Usted se puede sentir bien porque se sabe el versículo, pero no está viviendo esa vida eterna. Pero el saberse el versículo le produce a usted un engaño. ¿Sí? Usted se siente bien y se conforma. Es bueno, si me lo sé.
y me sé otros. Hombre, yo recuerdo en algún grupo que estaba evangelizando, había un señor ya grande que siempre me recitaba 2 o 3 versículos muy hermosos de memoria, y como diciéndome: pues usted no tiene nada que venir a enseñarme, pastor, mire qué bonita me sé la Biblia. Sí, pero lo cierto es que su vida, se sabía mucho, pero su vida no estaba transformada. Su vida solo estaba llena de conocimiento. Y Santiago dice: ahí hay un engaño, y ese engaño estorba. Ese engaño produce un estorbo que no te deja avanzar. No te deja avanzar. Imagínese a un paciente que está enfermo de cáncer y que le engañan y le dicen que está sano. O él empieza a engañarse mentalmente y a repetirse a sí mismo que está sano. Empieza a creer en esos rollos raros de que tu mente te sana, y entonces ellos dicen: yo estoy sano, 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 estoy sano. Entonces el hombre está sano según él. ¿Qué va a pasar con él? No porque él esté convencido de que está sano, realmente lo está, ¿verdad? Sin embargo, a muchos creyentes caen en el error. Se sienten cómodos sabiendo la verdad, sin practicarla, sin ser transformados. Caen en un error y les estorba para realmente estar haciendo la voluntad de Dios. Hay 2 advertencias que yo quiero que yo quiero que veamos usted y yo. Están en la Biblia. La primera está en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 2 al 4. El Señor Jesús es el que está hablando, y está hablando de un grupo de personas que tenían exactamente ese problema. Estaban llenos de conocimiento. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Está diciendo, la cátedra, si lo regresas un momentito, la cátedra quiere decir la enseñanza. En la enseñanza de Moisés, le pregunto una cosa: ¿usted cree que Moisés enseñó bien o enseñó mal? Enseñó bien. Podemos estar seguros y confiados de que lo que usted lea en los primeros 5 libros de la Biblia está bien, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia son lo que enseñó Moisés, y le aseguro que están bien enseñados. Que si usted toma los principios que aparecen en esos primeros 5 libros de la Biblia, le va a ir bien. Aunque se trate del antiguo pacto, le va a ir bien. ¿Sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces Jesús está diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estaba diciendo: estos hombres enseñan bien y saben bien lo que Moisés enseñó. Sigue el siguiente versículo diciendo: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y subrayemos, ¿qué dice? No hacen. Dicen, y repita conmigo, otra vez, dicen y no hacen. Ahí está el problema. Dicen y no hacen. Versículo 4: porque atan pesadas y difíciles cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ok, los hombres tenían mucha sofía, tenían mucho y muy buen conocimiento, ¿sí? Se sabían los mandamientos. ¿Cuántos se saben los 10 mandamientos? Levanten su mano, por favor. A ver, levántenlos bien. Si yo dijera ahorita, vamos a hacer una prueba, díganme el 7. ¿Cuántos son tan amables de decirme ahorita el 7º mandamiento? A ver. Sin consultar la Biblia. El 5. Los del discipulado deberían de decirlo así,
Ajá. Ven. Jesús estaba diciendo, estos hombres sabían la Biblia. Sí, sí la sabían, pero decían y no hacían. Honra a tu padre y a tu madre, decían, pero no honraban a su padre y a su madre. Tenían un padre anciano, una mujer, una madre anciana, y no le cuidaban, no le ayudaban, no le servían. Lo recitaban, pero no lo hacían. ¿No? Su problema estaba en que decían una cosa y no hacían, o hacían otra, ¿verdad? Jesús dice, cuidado con ese problema. Cuidado con ese problema. Y yo le pregunto, ¿Jesús está diciendo eso porque cree que hay un problema o porque no hay ningún problema en eso? ¿Usted cree que los fariseos de los cuales está hablando el Señor Jesucristo son herederos del reino de los cielos? ¿O son personas que se perdieron? Se perdieron. Exacto. Entonces está llamando nuestra atención a personas que saben y dicen, pero que no hacen. Usted tiene que tener cuidado de que lo que sabe se transforme en una acción. La Biblia dice que usted haga tal cosa o deje de hacer tal cosa. Por ejemplo, habla de no enojarse. ¿Cuántos saben que la Biblia habla de no enojarse? Levanten su mano. Les voy a hacer otra pregunta. Ya saben cuál es la pregunta que les voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos realmente obedecen? Exacto. Yo puedo saber y sin embargo no hacer. No he pedido a Dios ayuda, poder que esa palabra transforme mi vida. No me he arrepentido de ese pecado. No he dejado que la palabra de Dios gobierne mi ser y no me he detenido de practicar el enojo. Ahí hay un problema. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que la fornicación es un pecado? ¿Cuántos dicen amén? Díganlo fuerte. Yo quisiera saber cuántos respetan de todo corazón el apartarse de la fornicación. La Biblia no dice solamente que te apartes, dice que huyas, ¿verdad? Huye, que te apartes, que ni lo mires, que ni lo consideres. ¿Ha visto usted una mujer cuando se le aparece un ratón en la cocina? ¿Qué es lo que hace? Huye, ¿no? Recuerdo una vez que me habló mi esposa a mi trabajo. Llegué yo a mi casa, se había metido una iguana de este tamaño a la casa. Llegué yo a mi casa y vi a mi esposa y a mis 3 hijos en la escalera atrás. Ahí arriba, hasta arriba, como si estuviera un monstruo. Estaba esa iguana ahí en media sala. Me quedó claro una cosa, entendimos el significado de la palabra huir. Huyeron. La Biblia dice que huyes de la fornicación. ¿Cuántos sabían que tienen que huir de la fornicación? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente huyen de la fornicación? Estás viendo una página de internet, aparece una chava por ahí con su vestido, un varón promocionando ropa interior de varón. Y ¿cuántos tenemos el cuidado de decir, bueno, aquí no deberían de estar mirando a mis ojos? Hay una diferencia entre lo que sabemos y lo que hacemos, ¿sí? No todos los cristianos están huyendo de la fornicación. Hay Sofía, pero no hay gnosis. Hay saber, pero no hay hacer. Y se puede convertir en el problema de los fariseos. Sabían, es más, recomendaban a las personas. Y Jesús les dijo, háganle caso a los fariseos, porque lo que los fariseos van a decir está bien. Lo habló Moisés, háganlo, pero no imiten lo que hacen, porque ellos no hacen nada, porque no hacen lo que dicen. Entonces,
Hay un problema ahí. Bien, avanzamos un poquito. El Nuevo Testamento denuncia otro problema de cuando nosotros tenemos mucho sofía y poco gnosis, o mucho saber y poco hacer. ¿Cuántos creen que es bueno comer pan? ¿Es bueno comer pan? ¿Sí? Es bueno. ¿Es bueno comer tortilla? Es bueno. ¿Es bueno comer fruta? Es bueno. Imagínese que usted come mucha fruta, mucho pan, mucha tortilla. Está bien, está nutrido. Pero que usted no se para de su asiento en todo el día y no quema todas las calorías que consumió con ese pan, esa tortilla, esa fruta o esa carne. Le pregunto, ¿va usted a tener un problema, sí o no? Va a tener un problema de obesidad, va a tener un problema de triglicéridos y de colesterol, aunque sea fruta lo que haya consumido, porque no está quemando todas las calorías que tendría que estar quemando. Entonces, si usted se llena y no consume, va a tener un problema. Bueno, lo mismo, el Nuevo Testamento denuncia un problema que hay en el cristiano. Cuando el cristiano se llena de conocimiento y no lo aplica, también se produce un problema. Ya le dije que se siente bien saber. Saber es bueno. Ya le dije que se produce un engaño. Usted siente que está bien y no lo está. El saber y no practicar produce un envanecimiento o un engreimiento, una falsa seguridad de saber que estoy bien. Dice 1 Corintios 8, versículo número 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ayúdeme por favor. El conocimiento, repitamos, el conocimiento envanece. El amor edifica. Aquí Pablo está haciendo una diferencia entre saber y practicar. En los Corintios había un problema. Estaban bien informados. Estaban tan bien informados que eran capaces de criticar y de juzgar a los demás. Hacían un buen juicio de los demás, pero tenían una pésima práctica del amor. Tenían una pésima práctica del amor. De hecho, Pablo en esa epístola en particular dedica muchas líneas a ubicar a esos corintios que estaban muy inflados. Estaban inflados por todo el conocimiento que tenían y por la mala práctica. Estaban llenos de sabiduría, pero faltos de conocimiento. A lo mejor sabían hablar del amor, pero no practicaban el amor. No lo practicaban. Entonces ahí había un problema. Entonces regreso a lo que está diciendo Santiago. Que usted venga, escuche la palabra de Dios es buenísimo. Es buenísimo si inmediatamente lo pone por obra. Es buenísimo si usted escucha una palabra que le estimula a amar a su familia, a respetar a su esposo, a hacer algo con sus hijos, a dejar el pecado, a predicar el evangelio, a hacer el bien a los demás. Y usted lo escucha, lo toma y lo pone por obra inmediatamente, qué bueno. Pero si usted lo deja guardado por ahí y no lo aplica, usted tiene un grave problema. Esa palabra, lejos de ser buena para usted, se va a convertir en usted en un problema. Son como esas calorías almacenadas que no se queman, que no se utilizan y que le ocasionan un problema al cuerpo. Bien, todo ese conocimiento
le va a meter en una falsa seguridad, en un falso concepto de usted mismo. Usted se va a sentir bien, se va a sentir cristiano. Es más, se va a sentir tan cristiano que va a empezar a ver a los demás y va a decir: estos no son tan cristianos como yo. De verdad, eso le pasaba a los corintios. No son tan cristianos como yo, porque yo ya he leído la Biblia 3 veces, 4. Tengo 10 años de estar sentado y escuchando el Evangelio. Yo me sé versículos, hermano, me sé palabra. De verdad, a veces no falta aquel que me impresiona y que me saca por ahí una palabra que está escondida en los profetas. Tú ves esa palabra y dices: wow, eso es bueno, está bien. La pregunta sería: oye, ¿tú crees esa palabra? ¿Cuánto vives esa palabra? ¿Cuánto confías en esa palabra? En fin, Santiago dice: cuidado, cuidado que tu almacén esté lleno y tu práctica esté pobre. Esté pobre. Tenemos un gran problema. El objetivo de Santiago no es solamente denunciar eso, sino que la cosa cambie y se transforme. Sí. Lo está diciendo porque Dios lo que quiere es que se transforme. Es bueno, y a Dios siempre le va a agradar que su palabra se escuche con atención, que se sepa. Pero lo que verdaderamente le agrada es que su palabra se practique. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que le agrada, que su palabra se practique, que usted tome esa palabra y la ponga por obra de manera inmediata, y que la ponga por obra de manera consistente. Esto es, que no la ponga por obra esta semana y que luego se le olvide y que la deje ahí guardada, sino que la tome y que la aplique de manera consistente en su vida. Dice Santiago 1:25. Santiago 1:25 empieza a hablar ya no de Sofía, sino de gnosis. Ya no de sabiduría, sino de conocimiento. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Lo que está estimulando el pasaje es: necesitamos desarrollar una práctica de la verdad. Cuando la Biblia dice que te apartes del pecado, mire, me ha tocado compartir el Evangelio por la gracia de Dios a muchas personas, y me ha tocado ver a personas que, hablando del pecado, pueden estar escuchando acerca de todo lo que el pecado les produce como malo. Puedes hablar del infierno, puedes hablar de las consecuencias del pecado, puedes hablar de muchísimas cosas, puedes hablar de cómo Dios aborrece el pecado, y ellos estar año y medio, 2 años, 3 o 4 sin moverse un centímetro para dejar su pecado. Eso es lamentable, porque Jesucristo, ¿qué vino? Vino a hablarnos de los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y menciona mucho el pecado porque le interesa que pongas atención al pecado, y le interesa salvarte de él, pero le interesa que tú te muevas y hagas un esfuerzo, el esfuerzo, así como te esforzaste para pecar, que hagas el esfuerzo humano que te corresponde para arrepentirte y dejar tu pecado como él te mandó. Jesucristo dijo, o más bien uno de los apóstoles, cuando estaba predicando el Evangelio, decía: Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Hay un mandamiento de Dios que dice: cuando se trata de tus pecados, que hablemos, se trate de tus mentiras, vives en unión libre. Estás en pecado si vives en unión libre. Te enojas, guardas resentimientos, no pagas tus deudas. Repito, eres de esos que siempre andan pidiendo 10 pesos. Y si hacemos una lista de todos los 10 pesos que debes, te malacostumbraste. En la primaria se pedía de a peso. Ya creciste, avanzaste en edad y ya llega un momento en que
el peso no alcanza y siempre pides 10 pesos y nunca pagas. El impío, dice la Biblia, toma prestado y no paga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Okay, tú pides y nunca pagas. Eso es un pecado y no te apartas. Cuando la Biblia dice ya, es tiempo de que te arrepientas y te apartes. Estás acostumbrado a poner tu mala cara, esa cara áspera, esa cara dura, ese temperamento que hiere, ese temperamento ácido, ponerle la mala cara a tu esposo, hacerle pasar el mal rato con tu mala cara. Eso es un pecado. La Biblia dice que ya te muevas, que reacciones y que dejes el pecado, y sí se puede. Que levantes las rodillas paralizadas, las rodillas dobladas, te levantes, porque sí se puede dejar el pecado y lo dejes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que hacerlo. Y no dice, bueno, pues voy a hacer un plan para ver si el próximo año dejo la fornicación. Estamos en marzo de 2018, a ver si por mayo de 2019 ya dejo la fornicación. Va a venir Cristo y te va a dejar fuera del reino de los cielos. Entonces muévete, lo digo con respeto, pero muévete. Cuando la Biblia está hablando no solo de dejar el pecado, sino de poner por obra la palabra de Dios, no está jugando, está hablando, nos está haciendo un exhorto a que seamos prontos, seamos rápidos a dejarlo. No está diciendo, hablando de la amargura, a ti te gusta estar ahí escuchando canciones de dolor y contra ellos, estar ahí pensando lo que te hicieron. La Biblia dice, muévete a quitar esas cosas. Urge que las quites, urge que luches contra ellas, urge que dejes tu desidia a un lado y que te vuelvas realmente un hijo de Dios. ¿Te gusta escuchar que eres un hijo de Dios? La Biblia dice, compórtate como tal. ¿A poco no dice eso? ¿Cuántos dicen amén? A Josué le dice, escucha la palabra, dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él y todo te saldrá bien. Pero a ese mismo Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. ¿Cuántos dicen amén? O sea, por un lado le dice, qué bueno que medites en la palabra de Dios, pero por el otro lado dice, quiero que te esfuerces. ¿Cuántos se esfuerzan en dejar su pecado? No, está bien, ya voy a dejar el pecado. Deja que acabe la temporada fulana de la telenovela y ya la dejaré. La siguiente telenovela ya no la voy a ver. Entonces no tienes ninguna prisa. Te gusta sentirte bien. Estás en un error. Quita las excusas que tienes para tratar mal a los demás. Algunos de verdad dicen, algunos no los mueves su matrimonio no avanza porque él no quiere poner por obra, él no la quiere tratar bien. Dice, cuando ella venga y los dos entendamos y los dos andemos bien, entonces ya seremos cristianos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú la trates como debes de tratarla, que tú quites tu mal carácter, que tú quites tus malas formas y entonces ya Dios hará su obra con ella, ¿o no? Bueno, hablando del pecado, la Biblia dice que seamos prontos en quitar el pecado. Romanos 12:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, serán justificados. Ellos, los que prontamente luchan contra sus pasiones. Amén. Ahora bien, la Biblia no solamente habla de dejar el pecado. La Biblia habla de practicar una verdad. La verdad debe de practicarse. Dejar el pecado es dejar lo negativo. La Biblia habla también de aprender lo positivo, aprender las cosas buenas del Evangelio, aprender la buena conducta de Jesucristo y ponerla por obra. El Evangelio dice, deja de hacer lo malo. ¿Y qué más dice? A ver, díganlo fuerte. Aprende a hacer el bien. Eso dice Isaías. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Hay mucho que aprender, hay mucho que hacer.
Hay que aprender a tratar a los hijos, hay que aprender a tratar al prójimo, hay que aprender a cuidar al hermano, hay que aprender a ayudar al débil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que aprender a compartir de manera sencilla la verdad que has aprendido, y hay que practicarlo. Fíjese cómo dice 1 Timoteo 4, versículos del 6 al 8. Dice: si esto enseñas a los hermanos, es Pablo a Timoteo el que le está hablando, y le está diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y aquí va lo importante: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo le está diciendo a Timoteo, y está ocupando una metáfora de la vida cotidiana. La gente en los tiempos de Pablo, y Pablo recurre mucho a este ejemplo, se ejercitaba para competir. Los griegos ya existían los Juegos Olímpicos, ya existían esa clase de competencias, y tú podías ver en esos imperios a gente preparándose para correr una carrera, para sostener una batalla. Había un ejercicio. No pretendían ganar esa competencia sin hacer nada. Imagínate tú a los que van a ir a jugar el campeonato mundial de fútbol, que se sienten en una silla a esperar a que llegue el momento, y nunca fueron a entrenar. ¿Qué podemos esperar de eso? No van a ganar, no van a hacer nada, los van a golear. El que quiere ganar se tiene que ejercitar, ¿no? Normalmente gana el que más ejercita, el que más practica, ¿sí o no? Pablo está diciendo: ok, bueno, ya me captaste la idea. Dice: bueno, el ejercicio corporal no nos va a servir de mucho para las cosas eternas. Digo: sí sirve, sí te sirve, tu cuerpo va a funcionar mejor si haces ejercicio, pero no estamos pensando en eso. Queremos la eternidad, y para la eternidad, para ganar la eternidad y para hacer la buena voluntad de Dios, tenemos que ejercitarnos en otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Practicar la piedad. La piedad se practica, se hace misericordia, se ayuda al débil, se ama a los hermanos, se cuida de la familia, se instruye a los hijos, se respeta al esposo, se ama a la esposa. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Se encuentra a uno de la persona en la calle y se le transmite el mensaje. Se dedica tiempo. Se niega a usted como Jesucristo, se niega un poquito de descanso y dedica tiempo a otros para enseñarles la palabra de Dios. Eso es un ejercicio. En otra porción de la Escritura, Pablo dice que esos que querían ganar las Olimpiadas se sacrificaban duro, se golpeaban su cuerpo, lo trataban duro, porque querían una medalla, porque querían una corona. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen ese pasaje? Dice: bueno, Pablo, tomando esa idea, dice: nosotros no queremos una medalla en esta tierra, nosotros queremos la corona que le va a poner Jesucristo a los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? Ok, nosotros deberíamos de negarnos más, esforzarnos y practicar la piedad. ¿Cuál es la piedad? La piedad es entender la necesidad, lo que Dios está esperando de mí, y hacerlo. Dios quiere que ore, oro. Dios quiere que lea la Biblia, leo la Biblia. Pero Dios quiere, hablando de mi prójimo, que yo esté al pendiente de él y lo ayude, que yo conozca la necesidad de mis hijos, que yo ame a mi esposa, que no me enoje con mi esposa y no la insulte y no le ponga mi mala cara, sino que la trate como vaso frágil, que yo respete a mi esposo, le sonría, le ame y no le ponga mi mala cara cuando llega. Eso es practicar la piedad, ¿sí?
Que yo tenga a alguien necesitado y que en lugar de andarme yo gastando en una Coca-Cola todos los días, hay algunos que tienen una religión de la Coca-Cola, ¿sí sabe eso? Son religiosos, podrán no orar un día, pero no les falta la Coca-Cola. De verdad, no les falta la Coca-Cola. Bueno, si fuera cristiano, que se negara una Coca-Cola y que compartiera con un necesitado la mitad de lo que le cuesta su Coca-Cola. Estaría bien, ¿no? Si los que practican esa religión de la Coca-Cola todos los días se negaran su Coca-Cola y compartieran la mitad de lo que les cuesta su Coca-Cola con un necesitado, ¿cuántos necesitados no habría aliviados? ¿Verdad que sí? Somos el primer país consumidor de Coca-Cola, nada más imagínense. Transformaríamos a México. No. En fin, la Biblia dice que usted se ejercite para la piedad. No, está bien que venga, escuche la palabra de Dios, amén. Dios quiere eso, que se llene del Espíritu, que se llene de la verdad, amén. Pero lo que Dios quiere, que lo que de verdad le honra y lo que de verdad le aprovecha a usted, es que usted vaya y ponga por obra rápidamente. Mire, hay personas que saben el Evangelio, que tienen años, es más, que ahorita podrían estar diciendo: yo este mensaje lo compartiría de esta forma. Yo este mensaje que está diciendo el pastor, ya lo había escuchado con otro pastor y me gustó más cómo predicó el otro pastor, porque puso otros ejemplos. Oiga, usted sabe mucho. ¿Y por qué no lo está haciendo usted? ¿Por qué no está usted allá afuera repartiendo un volante y trayendo un alma necesitada a la congregación? Ponga por obra la palabra de Dios. ¿Sí? Cambie usted su cassette, cambie usted la información que hay en su cabeza y deje, lo digo con mucho amor y respeto, deje de ser un almacén de información y ahora conviértase en una persona que es informada y que inmediatamente pone por obra, ejecuta esa información. Eso es lo que está diciendo Santiago. Aquella persona que es capaz de llevar la información que tiene almacenada de parte de Dios en su mente a la práctica, esa es muy dichosa. Esa es muy dichosa. ¿Cuántos quieren ser verdaderamente dichosos y bienaventurados? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere usted la bendición de Dios? Le voy a dar una mala noticia. La bendición de Dios no viene por el saber. ¿Sabe usted mucha Biblia? Le felicito. Ahora le digo, saber Biblia no le garantiza un gramo de bendición. ¿Sabe usted mucha Biblia? Está usted más cerca de heredar la bendición. Pero para heredarla necesita poner por obra lo que sabe. Fíjese cómo termina Santiago, y con eso termino yo también. Dice el versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Repito, a ver, lea conmigo, regresémoslo tantito. Dice, no siendo, ¿cómo? Oidor olvidadizo, sino ¿qué? Otra vez, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahí está la clave y el secreto. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ahí hay un gran secreto. Y termina diciendo, el que no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado es la palabra griega Macario. ¿Usted ha escuchado el nombre de Macario? Es un nombre fuerte. Viene de esa palabra bienaventurado. La palabra Macario es una persona afortunada. Eso significa, es una persona muy afortunada, muy dichosa. Dice, aquella persona que no es un oidor olvidadizo, sino que es rápido para poner por obra,
es un Macario, es una persona dichosa, es una persona feliz, es una persona llena de bendiciones. ¿Cuántos queremos tener bendiciones? Todos queremos tener bendiciones. Estamos aquí porque queremos tener bendiciones. Bien, no caigamos en el error de pensar que las bendiciones están en escuchar. Las bendiciones no están en escuchar. Escuchar es la primera parte para heredar las bendiciones. Véalo usted como dos partes. Escuche, almacene, pero ponga por obra, y las bendiciones vendrán a su vida. Si usted escucha, almacena y no pone por obra, usted no va a tener nada. Pero si usted escucha, almacena y pone por obra, usted tendrá muchas bendiciones. Dice, si quieres poner la parte final de ese versículo, por favor, de nuevo. Exacto. Él será bienaventurado en lo que hace. Cuando Dios le dice a Josué que medite en el libro de la ley de día y de noche y que no se aparte de él esa palabra, dice que todo le saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? ¿Cuántos dicen amén? Que te salga bien con la situación en tu matrimonio. ¿Ok? ¿Quieres que te salga bien? ¿Cuántos quieren que les vaya bien en su matrimonio? ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahí les va las instrucciones para poner por obra a partir de 5 minutos después de que se acabe la predicación. Perdona a tu esposo y a tu esposa sus errores. Mujer, respeta a tu marido, obedece a tu marido, dice la palabra. ¿Sí o no dice eso? Ok, ve y ponlo por obra y te va a ir bien. Ya deja de decir, no, pero es que si usted conociera a mi marido. Guarda silencio, por favor, te lo digo con respeto. Perdona a tu marido, ve y respétalo. Ve y dale amor a pesar de sus errores y te va a ir bien, dice la palabra de Dios. Pero hazlo. Hazlo. Marido, cambie su forma de tratar a su mujer y a sus hijos. Trátela con amabilidad y respeto. Interésese por ella. Por cierto, si no está casado con ella, cásese o sepárese, porque usted no tiene bendición. Realmente no es su mujer, porque no ha hecho ningún compromiso para con Dios. ¿Sí me oyó lo que le estoy diciendo? Si lo digo con amor y con respeto. Hágalo ya, esta semana, de una vez. ¿Quiere bendición? ¿Cuántos quieren bendición? Háganlo ya. ¿Quiere bendición? Cásese o sepárese. Si está viviendo en unión libre, hágalo ya. Y entonces sí, se casa, trátela con respeto. Trátela con respeto. Y dice la palabra de Dios que le va a ir bien. ¿Cuántos creen que le va a ir bien? ¿Por qué? ¿Porque lo dijo el pastor o porque lo dijo el Señor? Lo dijo el Señor, le va a ir bien. Trate a sus, fíjese, ¿quiere que le vaya bien con sus hijos? ¿Cuántos quieren que le vaya bien con sus hijos? Abra usted, llegando a su casa, Efesios 6. Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sí sabe eso, verdad? Otra de las epístolas dice, vosotros padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Deje de tratarlos con la punta del pie. Trátelos con amor y respeto. Lea usted los proverbios que dicen que el hijo consentido avergonzará al padre. Deje de consentir a su hijo. Trátelo con respeto, pero corríjalo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que le va a ir bien si lo pone por obra. ¿Sí me explico lo que le quiero decir? Deje de consentirlo. Trátelo con respeto. Corrígelo. Muéstrele amor. Haga lo que dice la palabra de Dios y le va a ir bien. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí o no? ¿Quiere realmente encontrar a Dios? Ya, corte con sus pecados. Deje de justificar sus pecados, su desidia. Lo digo con respeto, pero algunos son muy desidiosos. Decidiosos para dejar el pecado, decidiosos para entregarse a Cristo.
Siempre hay 1000 pretextos, siempre hay 1000 culpables. Quite ya sus culpables y ponga usted por obra lo que Dios le ha estado marcando a lo largo de muchos días. Ese pecado que le ha señalado, esa falta, ese mal carácter que le ha mostrado, esa mala conducta con la cual le ha redarguido, ya hágala a un lado. En el nombre del Señor Jesucristo, levántese y ande. ¿Cuántos creemos que Jesucristo levantó a los paralíticos? ¿Cuántos dicen amén? Sí creemos eso. Bueno, así el Señor Jesucristo le dice a los pecadores: levántate y anda. Ya, deja tu pecado en el nombre del Señor. Créele al Señor Jesucristo y deja tus pecados. Sí se puede. Poder de Cristo, Jesucristo es poderoso para dar vida y para dar poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero créele. A ver, si tú estuvieras paralítico y viniera el Señor y te dijera: levántate y anda, ¿le creerías o no le creerías? ¿No? Si Jesucristo te dice: deja tu pecado en este momento, ¿por qué no le crees? Créele. De la misma manera, dice: amén, si se puede. El que me está diciendo que deje mi pecado es Él, y me está diciendo que me va a bendecir. Lo voy a hacer. ¿Sí me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, bueno, transformemos, y con eso termino, transformemos nuestro saber en un actuar. Transforma tu saber, todo lo que sabes, en una práctica real. ¿Qué sabes acerca de Dios? ¿Sabes que hay que predicar el Evangelio? Ya no te tardes en predicarlo. ¿Sabes que hay que practicar la misericordia? Ya no te tardes en practicarla. ¿Sabes que hay que amar a los hermanos? ¿Qué esperas para invitar a uno a comer a tu casa? ¿Qué esperas para interesarte en la vida de alguno de los que está aquí? Con uno empieza, uno por uno. ¿Sabes que hay que hacer cosas en la familia? ¿Qué esperas para poner por obra? Ya, hazlo ya, deja de ser místico. Lo digo con respeto. Quita tu religión esa que tienes, que piensas que todo lo vas a solucionar orando y no poniendo por obra. Hay personas que tienen una religión de pensar que todo lo van a solucionar orando. ¿Dónde dice la Biblia que todo lo va a hacer Dios a través de la oración? Si todo lo fuera a hacer Dios a través de la oración, entonces tendríamos que quitar muchos capítulos de la Biblia. Pero muchas personas creen eso. Mi esposa va a cambiar, yo voy a seguir orando y doblando rodilla. Está bien, sigue doblando rodilla, pero quítate 2 horas de estar doblando rodilla. Nada más dedica una y ve y sírvela, ámala, ayúdala, sácala a pasear, deja de andar doblando rodilla 3 veces al día y ponte a hacer las cosas que tienes que hacer como cristiano en casa. Ponte a practicar lo que sabes. Quita esa religión mística de solo saber y no actuar. Rompe con eso y deja que sea el Señor el que te ayude por medio de la práctica a conquistar esas batallas. Hace rato cantábamos un canto, y con eso termino, que recordaba lo que Josué, los triunfos que tuvo Josué cuando entró en esa tierra prometida. Decía: debemos subir allá y tomar la tierra. Se nos dice en la palabra de Dios que vencieron gigantes, que vencieron reinos mucho mejor armados, mucho mejor capacitados. Se nos dice que vencieron ciudades amuralladas. Se nos dice que hicieron grandes cosas. ¿Eso está ahí nada más para que sepamos historia de la Biblia, o para que sepamos que Dios va a ir con nosotros cada vez que queramos poner por obra su palabra? ¿Cuántos creen que Dios va a ir con ustedes cuando pongas por obra su palabra? Pues atrévete a poner por obra la palabra de Dios. Atrévete a hacer lo que Dios está pidiendo. Amén. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias. Padre, tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, que lo que sabemos se transforme en acciones que te den gloria. Que lo que nos has pedido y lo que nos vienes pidiendo en tu palabra, Señor, que lo que tú demandas de nosotros, tú lo transformes en una vida práctica, Señor, en una vida de amor, en una vida recta, en una vida justa.
en una vida piadosa. Padre, ayuda a cada uno de los presentes, ayuda a aquellos que creen que no pueden, Señor. Que tú ayudes su incredulidad por medio de tu Espíritu, que los saques del error, Señor, que los saques del engaño, que les des tu mano para que puedan poner por obra tu palabra. Padre, te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Padre, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que regrese a ti con mucho fruto. Bendito seas, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Cambia mi corazón, hazlo fiel